Mentira, mentira que me estoy relajando. Mentira, mentira que me estoy alivianando. Mentira, mentira, mentira. Despierta, despierta, despierta. La vida está tocando a tu puerta. Ayúdame a vivir, bajo la conducción de Juan Osorio. Producción Alejandra Quero y Alberto Vega. Muy buenas tardes, amable Radio Escucha. Este es su programa Ayúdame a vivir, de este martes 25 de septiembre del 2012. Nuestro programa 313 desde Radio Chapultepec, 560 de amplitud modulado, una empresa más del grupo Radio Digital. Y en ausencia, de nuestro conductor titular, señor Juan Osorio, su servidor Ramiro Tena le da la más cordial bienvenida. Le mandamos hasta Chicago saludos a Juan, y hasta la cuenta regresiva de la novela para el 6 de octubre está al aire, y bueno, el trabajo del jefe es extenso. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro, buenas tardes, Toño, buenas tardes a toda la mesa y al público en general. Un tema bastante interesante el de hoy, ¿eh? Aquí se están riendo, ¿no? Porque estoy tosiendo. A ver, buenas tardes, señor Lastiri. Buenas tardes a todo el auditorio y a la mesa, obviamente. Es efectivamente, no le llamaríamos escabroso, sino bien constructivo como tema. No, pero o sea, de alguna forma tiene que ser escabroso, Toño, si no, ¿no? ¿Cómo va a ser tema nuestro? Sí. Sí, perdería su esencia. Y de veras es un tema bastante amplio que yo creo que lo tocamos en 2 semanas. Yo creo que sí, porque se tienen que tocar muchas cosas, muchos factores, muchas incidencias, muchos cambios que se presentan en esta edad, ¿sí? La adolescencia es una el tema es riesgo de adicciones en hijos adolescentes. Que además, pues yo creo que es para que se empiecen a conectar con nosotros, ya saben, www.ayudameavivir.com.mx. Toño, dale los teléfonos, porque la otra me dijeron, bueno, ya no hay teléfono. 52 11 87 10 y 55 53 83 33. Yo creo que no te sirven muy bien los lentes, son 35 47 46 00, 35 47 37 28. Sí, pero esos son por otro programa. Pero otro perdón. de nuestro conmutador. Sí, y escríbanos, llámenos, estamos a sus órdenes. Y bueno, yo sí, ya entrando al tema, yo sí recuerdo la adolescencia como una etapa difícil, como una etapa de alejamiento del núcleo, no solo de mis padres, del núcleo familiar. Hasta ¿no? del núcleo social. El núcleo social se vuelve bastante exclusivo. Sí. O sea, todos mis amistades eran realmente lo importante. Y de alguna forma también recuerdo haber estado muy enojado y no escuchado. Sí, efectivamente, para el adolescente sus amigos son mejor que su familia, son mejor que su núcleo familiar, que su núcleo social. Entonces todo lo que lo rodea, sobre todo amigos, son sobre los que se va a dirigir, sobre los que se va a dirigir, por así decirlo, su camino. Doctor, ¿sí? ¿También fue su caso? Menos, pero sí fui una persona un poquito difícil en la adolescencia. Sí, pero seguía teniendo, o sea, una buena comunicación con los padres. La comunicación con los padres nunca se perdió. Siempre, pues ¿pero obedecías? Sí, obedecía. A veces a mi manera, ¿no? Por eso eres doctor. A veces a mi manera. Pues fíjate que en gran parte sí. O sea, mi padre, y la que más nos controlaba en ese sentido, era mi madre. Sí, o sea, nos llamaba, nos jalaba. Pero mi padre era un poquito más liberal, aunque sí con autoridad. Y yo creo que eso sí influyó mucho en que todos hayamos terminado de alguna forma una carrera, ¿sí? Porque mi otro hermano, Ignacio, ese fue más difícil en la adolescencia que yo. ¿Mayor? No, menor. Y ese fue más difícil, él sí hasta se fue de la casa 2-3 veces, y bueno, el clásico comportamiento del adolescente, ¿no? Pero, o sea, esa era mi pregunta, o sea, ¿clásico? ¿Realmente es clásico? Bueno, lo que pasa es que mucha gente no lo quiere ver así, pero el adolescente tiene una etapa formativa muy clásica,
¿sí? O sea, ¿de qué edad le podemos de llamar rebeldía, de la adolescencia, Bueno, hay de los 12 adolescencia años. temprana, media y tardía. ¿no? O sea, a Lastirino le preguntamos, sabemos que a los 3 años se fue de su casa. De los 12 a los 18 años se considera la etapa de la adolescencia. Clínicamente, médicamente, es 12 a 18 años. Claro que hay divisiones dentro de esa adolescencia que nos llevan a que van más que nada van relacionadas con los desarrollos hormonales. Pero, o sea, por ejemplo, varias veces se ha tocado aquí por los especialistas, el cerebro termina de desarrollarse, de madurar a los 21 años. A los 21 años, ¿no? sí. Y tiene mucho que ver, o sea, con toda la estructura también que haya recibido. O sea, alguien que empezó a fumar a los 12, 13, es que la mayoría de los casos de adicción son bastante contados, ¿sí? Los casos que ya adultos, que ya después de los 30, desarrollan una adicción. Sí, o sea, es muy difícil. Lo que más se ve es alguien, o sea, que se desorganizó y que desarrolló un alcoholismo. ¿no? Sí. Ya en adultos, es sí. lo que más se ve. Sí, el alcoholismo en el adulto es Sí, muy, muy frecuente. Y porque, bueno, ese sí lo vemos incluso en espacios de jubilaciones y todo esto, cuando quedan territorios muy amplios. Pero empezar a fumar, empezarse a vincular mal, empezar, o sea, a tomar, o sea, con nuestras drogas legales, ¿no? Las malas relaciones, alcohol, las malas sí. compañías. Pero vienen siendo puerta también para otro tipo de Claro. sustancias Es la entrada, que además hoy día y cada vez más son mucho más Pero peligrosas. fíjate que ahorita lo vamos a ver más adelante, porque la tarjeta lo menciona. El adolescente que ve en su domicilio, y eso lo acabo de ver también en un artículo en internet, el adolescente que ve que el consumo constante en su Que en su núcleo casa, familiar sí. de alcohol, Sí. vamos a mencionar alcohol, que es la más sencilla en ese momento, él lo toma como que está bien. Pues, o sea, es Sí, natural. Desde temprana edad, 5, 6, 7 años, empieza a observar eso. Cuando llega a la adolescencia dice, bueno, pues si mis papás lo hacían, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Como ¿no? que es cultural, ¿no? Si hay un bautizo hay que emborracharse, si hay Sí. una primera comunión hay que Así es. tomar, si hay una boda hay que tomar, si hay unos 15 años hay que tomar. Para allá, como para- que es pero parte de la para allá- cultura, ¿no? Pero para como allá- dice Ramiro, ese es el paso a otras Claro, situaciones. Pero ¿eh? para allá quería yo ir precisamente. Aquí, o sea, toda la tarjeta, bueno, se viene elaborando en base, acérquese a su hijo, hable con su hijo, conozca las amistades. Entonces, bueno, toda esta parte que se menciona como cultural, toda esta parte acerca del consumo en casa, y llamémosle un consumo irresponsable. ¿no? Sí. Porque bueno, o sea, hay quien puede ver, también recibir el ejemplo de que se bebe con mucha moderación, que se bebe poco, que en fiestas infantiles no hay vino, o sea, que nunca vea a su papá o a tíos embriagados, bueno, podríamos llamarlo un consumo responsable, que también viene siendo un ejemplo. Pues fíjate que, por ejemplo, nosotros llegamos a ver a nuestro padre, sí tomado, en varias ocasiones me tocó la situación, pero nunca en el sentido de que sí llegaba alegrón, tomado, había discusión y todo eso, pero se acababa y se tranquilizaba todo. Nunca hubo la clásica agresión, el mal comportamiento, las malas O palabras. sea, entonces tú etcétera. crees que desde ahí sí se puede acercar al hijo. Ah, sí, claro, ¿no? Y es más, cuando nosotros... Porque cuando uno pierde la calidad moral, Cuando nosotros nos vimos en la situación de llegar embriagos a tu casa, que, pues, no es ningún ejemplo ni nada, el buen ejemplo me refiero, mi padre nos ponía pintos y regados y lo entendíamos, lo aceptábamos, ¿no? Nunca nos revelamos a esa situación, afortunadamente, ¿no? Porque yo he visto, y tú lo has visto y nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, hijos que se rebelan ante el castigo de lo que imponen los padres. porque se perdió la calidad moral. Exactamente. O sea, tú con qué boca me dices que yo no tome, Ajá. ¿no? Cuando tú, una buena parte de tu quincena, ¿no? Te la la echaste destinas a... No solo al tomar, sino a todo lo que acompaña esta parte, ¿no? Las agresiones dentro del núcleo. Aquí menciona algo, dice a Pero menudo. espérate, mi Toño, porque sí vamos a tratar de pegarnos a partir del siguiente bloque, estamos como empezando el tema, vamos a pegarnos a la tarjeta, porque la tarjeta lleva una secuencia bastante buena, ¿no? Sobre todo a partir de la página 2. Muy larga, ¿no? pero buena. Sí, está, y además, bueno, es la primera parte. ¿Quieres darle la entrada, mi Toño, que dice el primer párrafo? Cuando los hijos llegan a la No, adolescencia, espérame, dice, lo primero que dice es, nadie dijo que la dijo- crianza de los hijos sería fácil. ¿no? Que ya con eso tenemos Ya con eso un pones buen el tema tema de bastante introducción, o sea,
por supuesto que la crianza de los hijos, yo creo que es de las, yo no sé en su experiencia, pero es de los temores, ¿no? Ay, vamos a tener un bebé y ya que nace, ¿no? Cuando viene, sí, la responsabilidad de la crianza, ¿no? De la educación, de su salud, de todo esto, bueno, o sea, cambia la vida, se transforma realmente la existencia. No, mira, o sea, a mí me ha pasado en la consulta, ser un bebé. En la consulta médica es muy frecuente que lleguen y te digan, ay, estoy harto de que el niño se enferma cada rato, de que el niño esto, de que el niño el otro, el niño, todavía no llegan al adolescente, sí. El niño. Entonces yo una cosa que les digo mucho y siempre a los padres de familia, dice, bueno, querían tener hijos, ¿no? Ahora, tienen ustedes una responsabilidad, hay que sacarla adelante. Sea niños, sea no. Espérense a que llegue la adolescencia y van a ver lo que es bueno. Sí, hay que advertirles que buen incentivo. Y no se crean que cuando llegan adultos se acabó el problema. No, claro, tampoco. Pero hay que advertirles que lo que están viviendo en ese momento es nada en comparación a lo que viene después, ¿sí? Porque como tú lo acabas de plantear, no es fácil. No es fácil. Ni a cualquier edad, ni en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la etapa adulta, como dice Toño. Ok, a ver, entonces, ¿qué dice el siguiente párrafo? Cuando los hijos llegan a la adolescencia, los retos son grandes. Hay amenazas más significativas que pueden afectar su salud y seguridad, como son las drogas y el alcohol, obviamente. Amenazas. Las amenazas las podemos mencionar como factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿no? sí. O sea, son factores de riesgo que precisamente, ¿no? Elevan este potencial ante malos ejemplos, ¿no? ante consumo desmedido en el núcleo familiar, en cultura. Eso es a lo también, que yo también creo en cultura. Yo creo que uno de los factores de riesgo muy importantes es la cultura. ¿Sí? El ejemplo que tú vas a dar al hijo y cómo lo vas a orientar y cómo lo vas a dirigir. La droga y el alcohol son el efecto de, o la consecuencia de. La consecuencia. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, yo tuve la oportunidad, y aquí les mando un saludo a mis vecinos del Ajusco. Ajá. En el Ajusco, estás a 25 minutos del periférico, hasta arriba, hasta Santo Tomás, lo que es Santo Tomás, y la cultura cambia. O sea, la cultura acerca del alcohol, o sea, las fiestas, y porque son bien fiesteros además, o sea, cada rato son cohetes y toda esta parte ya no digamos en la fiesta de Santo Tomás, sino festejan en varias oportunidades, y es de amanecerse, o sea, es de estar constantemente ingiriendo y amanecer el lunes, ¿no? Caguama en mano. Es que tú lo ves ahí, es un cambio totalmente urbano. Sí. Me están indicando que vamos a un corte. Vamos a un corte, ¿sí? Y de regreso entramos de lleno al tema, vale. Apegados a la tarjeta, vamos a sacarle fotos a la tarjeta. Y no se olviden, ahora sí les doy el teléfono bien, 35 47 46 00, 35 47 37 28 y la página www.ayudameavivir.com.mx. Ya volvemos. Ayúdame a vivir. Te invita a que lo sintonices todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche en Radio Chapultepec 560 AM, una empresa más de Grupo Radio Digital. Qué tremenda canción puso para regresar aquí esa canción. Sí, no sabe la cantidad de recuerdos, ¿no? Que me trae. Compartimos el mismo anexo, compartimos el mismo tiempo. Sí, o sea, fíjense que era el año de 1998, bien me acuerdo. O sea, fíjense que es muy curioso que los padres se preocupen más en la etapa de la adolescencia. Entonces dicen, ¿cómo tengo que dialogar? Y desde luego la cantidad de tips que tenemos aquí que dar es bastante amplio. Pero luego piensan ya que es adolescente, cuando de niños no tuvieron ninguna situación. Hay padres que se preocupan en todas las etapas, sí. O sea, una gran mayoría yo creo que sí. Cuando llegan a la adolescencia, mira, hay muchos matrimonios que lo ven así. No, ya está grandecito, ya que se cuide, que haga, que tiene que entender. Y lo dejan. No, ¿tú qué habrá más? No. Ese tipo de criterios o madres controladoras de no. Y sí, aquí me viene y aquí y acá, y o sea, realmente hay una mancha también culturalmente, podemos decir, sí. Más estructurada, que le pone muchísima atención a la niñez. Hay papás que exageran una infancia tremenda, o sea, hasta con la alimentación, ¿no? Sí, o sea, hasta
el niño se tiene lavan las manos con alcohol para que no se vaya a infectar. esos y los extremos, niños que andan o sea, en el lodo y todo no se infectan y nunca. por eso se enferman tanto. Claro, ¿no? el exceso de cuidado también Sí, es también, o sea, no es forman patológico. no dejan forman las mejores- suficientes anticuerpos. No, y hay mamás que no lo sacan ni a la esquina, que porque le va a dar quién sabe qué, que porque va a agarrar El aire eso, que porque va a cruzado. caer el otro. O el doctor que le dio una paletita al niño y la mamá brincó porque, sí, usted me va a pagar el dentista cuando sea grande. O sea, los dulces se hicieron para los niños. O sea, pues yo me la pasé comiendo dulces. O sea, la verdad. Y todavía Ojalá no yo sé, hubiera ¿no? seguido con los dulces, pero bueno. Además, en el consultorio, ¿con qué lo tienes quieto? Con un dulce. Pues sí. Bueno, eso es otro Pero tipo de fíjense, por táctica. ejemplo, son más importantes para los padres, en una gran generalidad, hablamos de la cultura mexicana normal, sus cuates de los papás que sus hijos. Si hay Sí. papás con chicas panzotas jugando en los llanos fútbol y sus cuates son sus cuates, pero sus hijos, ¿qué onda con sus hijos? Pues están cuándo abandonados. platican, no, es que yo llevo el gasto y en mi casa no falta nada y todo, pero nomás falta el papá, por ejemplo, ¿no? Ujú. Llamémosle periférico, dice, y desafortunadamente hay muy pocos recursos útiles y confiables. Entonces, cuando se encuentra a la 1 de la mañana nerviosamente esperando a su hijo adolescente llegue a casa, por favor sepa que no está solo. Muchos padres pasan por la angustia. La que sigue, Doc. Al criar a un adolescente, es natural sentir que hay muy poco que usted pueda hacer para cambiar su comportamiento. Pero hay evidencia científica que demuestra cuáles consejos para padres son más eficaces y cuáles no lo son. A menudo los padres piensan que los amigos son más importantes para su adolescente que lo que son ellos, pero estudios y experiencias clínicas sugieren que los padres sí pueden influenciar en sus hijos. La información por sí sola no es suficiente para resolver problemas complicados y nada toma el lugar de una buena opinión profesional cuando hay problemas graves. Pero recibir información confiable es importante primer paso. A pesar de lo impotente que se pueda sentir, queremos animarlo, no renuncie a su adolescente o al poder que tiene como padre. Aquí dice evidencia científica, ¿no? O sea, son estudios serios, esta tarjeta que estamos compartiendo, acerca, de cómo acercarse, con qué argumentos acercarse, qué características hay que observar, cuáles no funcionan, y realmente, sí ha habido aplicación por medio de los especialistas para tratar todo este tipo de problemáticas. Sí, pero por ejemplo, esa es otra cosa que queremos ver. Aunque tú le digas a muchos padres, aunque tú les digas, no es la generalidad, pero sí a muchos, que hay métodos científicos, que hay estudios bien hechos en cómo dirigir a un adolescente, cómo aconsejarlo, cómo ayudarlo, cómo dirigirlo, cómo llevarlo. Muchos se niegan. Dicen, bueno, yo tengo mi forma de educar a mi hijo y de ahí nadie me va a mover. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, contra eso también te enfrentas. Ahora, eso también puede ser una respuesta de impotencia que no quiere admitir el padre. Y ya que pones, ya que mencionaste este punto, también me vino a la memoria varios casos donde la pugna entre cónyuges, Esa es otra. o sea, el chico, la chica, los hijos son botín. Sí. ¿No? Y cada quien dentro de la pugna, porque además el adolescente es muy habilidoso y siempre va a buscar la coyuntura, ¿no? Mi papá va a decir, mi mamá va a decir que no, pero mi papá va a decir que sí. O al revés. Ellos mismos y como se la hacen la pugna, coyuntura. y como la pugna es, ¿no?, para ver quién ejerce el poder, quién ejerce los límites entre los adultos, ¿no?, esta coyuntura brinda muchísima permisividad a los adolescentes. Mira, como por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy clásico que acaba de suceder. No voy a decir nombre ni nada más la situación en esa. Ajá. Una mujer que mató a su marido. Sí. Dice que accidentalmente, pero bueno. La pugna con ellos, por lo que pusieron de ejemplo y lo que describieron, la pugna entre ellos llegó a afectar a los hijos. Por supuesto. A tal grado que los hijos casi presencian la situación, ¿sí? Porque acababan en ese momento de tratar de separar a los hijos. Nada más que había una situación, la mujercita apoyaba al papá,
Las alianzas. Y No, la, no. y la- El el varón varón. apoyaba a la mamá. Ajá. ¿Sí? Entonces la pugna era bastante difícil en el sentido de los chicos, y son adolescentes, uno tiene 16 años y el otro creo que tiene 14. Entonces, Perfectos adolescentes. ahí el reflejo de la situación de la pugna que existía entre los padres es muy elocuente, muy significativa con los hijos, ¿no? Al grado de que ahora la madre nada más vive con el hijo, la hija se separó. Entonces es una situación bastante difícil, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que tú mencionas, las pugnas intrafamiliares son Separaciones. sí, separaciones, Y es divorcios. que ya el Son matrimonio, factores de riesgo. ya el matrimonio como tal, ahorita de papá, mamá y hijitos, como que ya es muy relativo, es No, ya no, la no. mamá con el... Por favor, no empieces a generalizar porque vamos otra vez a ese tema. No, Sí. a lo que me refiero La es... mayoría de la gente. O sea, La mayoría. mucha acaba. gente... Sí. Bueno, sí me refiero, no, imagínense qué sería Pues es lo que de yo por sí digo. las cosas como están. Pero sí ya no es tan sencillo el que la estructura del matrimonio con principios y demás compromisos reales, a veces el mismo egoísmo de los padres les hace tomar determinaciones de mejor separados que juntos, que puede suceder, claro, pero cuando esto se empieza a hacer ya más claro, cuando la mujer ya está pasando a formar parte de la productividad del país por las mismas necesidades, los hijos empiezan a Y crecer parte de solos la también. productividad del hogar. Y sí, ¿verdad? por eso, pero entonces los muchachos empiezan a crecer solos, o con la abuela que normalmente es alcahueta, porque Fíjense pues, que eso es lo también nos toca a los estudios, abuelos. vamos a tocarlo también en cuanto al tema, la importancia de los abuelos, Ajá, sí. ¿no? Como factores de protección para adolescentes. De mal La opinión de los abuelos son un núcleo, o sea, muy cercano. sí. Claro. O sea, realmente en la formación de los chicos tuvieron muchísimo que ver, tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Mucho. Y su opinión, o sea, es de bastante peso. Ahora, Doc, ¿usted cree, ¿no? Dentro de toda esta parte que podemos ver que decimos de separaciones y de disputas y todo, que tenga que ver el grado académico? ¿Usted cree que a mayor grado académico? Me ganaste la pregunta. No yo es que lo- la gana, es que el flujo va como yo, para allá. yo lo iba a mencionar como un tema muy importante ya que lo mencionó Toño. Las disputas cuando son profesionales Ujú. son mayores en los Sí. núcleos familiares, Ujú. ¿sí? Por eso yo creo que es por la misma, ¿cómo se llama? Esto, que son celosos, ¿sí? De su profesión cada quien. Entonces, Egocéntricos. son egocéntricos, exactamente. Entonces, eso condiciona que haya pugnas y por lo tanto va a haber pugnas en todo el núcleo familiar y eso va a repercutir en el Fíjate, yo desarrollo tuve de la los hijos. experiencia de dos hermanos, Ujú. chicos muy brillantes, el papá médico, la mamá, bueno, dedicada a su hogar, pero era Profesionista profesionista. A mí me llamó muchísimo la atención cómo se unieron. O sea, cuando detectaron, para esto lo detectaron temprano. Ah. O sea, detectaron el programa temprano. Los chicos tenían una alianza tremenda, ¿no? O sea, era de más armas tomar el chico, el menor, pero la cabeza en sí era el mayorcito. El mayorcito. Se llevaban 2 años de edad, de 18 y 16 años. Pero los papás detectaron el problema y lo pusieron en manos de profesionales. La unión y la estructura, a mí me llamó muchísimo la atención cómo salieron adelante estos chicos. De veras, no titubearon, se hizo exactamente lo que se tenía que hacer, en el momento que se tenía que hacer, en una mezcla muy buena, o sea, como es educar en valores entre permitir y reprimir. Pues fíjate que ahí es un ejemplo muy bueno de que no hubo coyuntura. Ellos pueden tener un pleito Sino porque, o sea, en algún unidad. momento lo percibimos Ujú. y ese pleito es nuestro. Claro. Lo tomaron como ellos, o sea, nosotros no venimos aquí a ver eso, me dijo. Una verdadera campaña de prevención sería esa precisamente. Enseñarle a los padres a que cuando empiezan a sentir alguna diferencia en la conducta de sus hijos, acudan inmediatamente con profesionales de la salud a fin de que se den cuenta qué es lo que está sucediendo con él y no querer imponer, a veces con razones, a veces hasta con golpes, querer imponer una educación que ellos creen que está bien porque fue la que recibieron, pero no es la adecuada. Pero eso es cuando lo detectan y quieren poner una solución, pero cuando lo detectan y no le dan No, importancia, le pueden dar eso importancia, es lo grave. pero también La campaña se basaría a eso. también se atraviesan varios tabús.
Bueno, ¿no? sí. Sobre todo, o sea, Religiosos, clase media, morales. baja, y de ahí para allá, o sea, Un psicólogo, el costo acerca de las cosas. Hay mamás que pueden hacer, o sea, el esfuerzo y pagan 3 sesiones y a su criterio no les sirvieron para nada, está peor, como que dan por descartada esa ayuda profesional. Y además, a ver, yo sí me he querido poner en los zapatos, ¿no? de una madre soltera, ¿no? Que de repente su niña se le disfrace de darqueta, de punk, ¿no? Emo, ¿Y ahora ¿no? qué hago? de esas tribus Un urbanas. emo. Sí, ¿no? O sea, yo no sé, yo me sentía muy mortificado, o sea, muy... Sí. ¿Qué hago? ¿No? O sea, no, jefa, no me meto nada, yo nada más me disfrazo así. Pues con el puro disfraz yo creo que ha de crear una incertidumbre. Bueno, ¿y O sea, tú le crees que no se meta nada? Bueno, que eso le dice a su mamá. Yo no necesito creer. Eso es lo que dice su Yo mamá. no necesito creer porque gracias a Dios no es mi caso, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, ¿cómo Pero tratar sí, a un adolescente que está en busca de su identidad y con quien se identificó fue con una tribu urbana y va a empezar a tomar el dialecto, la indumentaria, las poses y todo, o sea, de este tipo de tribu? Vamos a un corte, ya nos están mandando a corte y bueno, de regreso redondeamos esto y nos vamos, o sea, con la tarjeta. www.ayudameavivir.com.mx. Ya volvemos. Ayúdame a vivir. Te invita a que lo sintonices todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche en Radio Chapultepec 560 AM, una empresa más de Grupo Radio Digital. Ya estamos con usted, amable Radio Escucha. Y bueno, o sea, el tema se ha puesto, o sea, como bastante... Profundo. Sí, interrogantes, ¿no? O sea, que usted que nos está escuchando, que está en esta condición, ¿no? O sea, que en la adolescencia se encuentra con que su hijo pertenece a una tribu urbana, que se van de raves y tardan 3 días en llegar y está uno con el Jesús en la boca de, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Ya comió? ¿Tendrá frío? Cosa que a ellos les importa muy poco, pero como decía en el párrafo anterior, no sépase que no está solo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con la tarjeta, ¿no? Que sugiere: cree una relación afectuosa y comprensiva con su hijo o hija. Las investigaciones demuestran que es especialmente importante tener una relación comprensiva con su hijo o hija desde pequeño. ¿Pero aquí a qué se refiere? A que yo comprenda, ¿no?, que es emo y que está muy bien que sea emo, o sea, ¿cuál es esa relación No, pero desde comprensiva? pequeño. Ah, yo desde creo que pequeño, no ya en la adolescencia. No, ya en la adolescencia. O sea, Okay. La relación, es que ese es el factor equivocado. La relación, piensan que la relación con el adolescente empieza cuando él empieza como adolescente. No, la relación con el hijo debe ser desde antes, desde pequeño. Sí, cuando hay buena comunicación con la madre, con el padre. O sea, las hijas que tienen la confianza de contarle todo exactamente, a su madre. los hijos, y llamarle a las cosas por lo que son, ¿sí? Porque muchas veces le dicen, ay, no te agarres ahí. Cochino. Exactamente, entonces, no, tienes que decirle por qué no, por qué es malo eso, porque si es malo, si es bueno, y no marcarle tabús de inicio, porque muchos papás les marcan tabús de inicio a los hijos. Eso también tendrá que ver con cultura, con la Claro, cultura. claro que sí. No, o sea, porque nuestra cultura siempre fue. El otro día me mandaron ahí por internet libros de texto de Alemania. Uh-huh. ¿No? O sea, no el libro completo, ¿no? Pero en cuanto a crianza, toda esta parte sexual empiezan a tocar con toda objetividad. Sí, desde la infancia. Desde la primaria. Sí. ¿No? O sea, científicamente, nada, sin nada que tenga un barniz o una connotación como de cochinada, ¿no? Ya que lo mencionaron. No, y es que pasa Sí, una cosa, sí, ¿no? hay muchos adolescentes que llegan a esa etapa sin saber para qué funcionan sus órganos o cómo funcionan. Hoy día, ¿tú crees? Yo lo tengo aquí, ¿para qué sirve? En el Estado de México ahorita, pues yo lo dudo, o solamente que prueben para ver para qué sirve, ¿no? Porque había 17,000, en el Estado de México hay 17,000 chicas entre 13 y 17 años embarazadas. ¿No? Entonces, bueno, como que para qué sirve, vamos a ver. ¿Y quién no te dice que la mitad de esas no fue porque no sabían y no, probaron? No, nadie me dice, o sea, lo estoy poniendo en la mesa. Es que no es de saber, es de sentir. No, y por ellos eso sintieron bonito. Sí, pero por eso, exactamente, no sabían y de repente vamos a probar y pácatelas.
Ahí está la prueba. Sin ninguna precaución, sin Exactamente, nada. sin ninguna Entonces, precaución, sin una orientación. Es totalmente adecuado que ¿Qué vayan llevará recibiendo o sea, un una preparación. adolescente? ¿No? Digo, realmente habrán crecido sin una guía acerca de Sí. toda esta parte que no tuvieron, o sea, precaución alguna o... Muchos sí, ahora es más difícil, sí, ahora es más difícil que porque Porque también es de cultura, o sea, yo lo veía donde vivía, chicas de 18 años, 18 años, con uno de la mano y uno en brazos. Sí, pero por o ejemplo, sea, como que si llegan a los 20 años sin ser mamás ya son quedadas. sí, pero No sé ahora, cómo pero ahora muchos muchachos y muchas muchachas le dan 10 y las malas a los papás. O sea, ellos son los que orientan y educan al papá. Ahorita Entonces, toda esta parte, o sea, tiene que ver desde el niño. Desde el niño. O sea, sí. la cercanía Aquí te lo que dice puedan desde tener pequeño. con el niño y la credibilidad que puedan tener. O sea, que si papá o mamá lo dice, es cierto. Sí, ¿no? por marcarle es exactamente eso, la credibilidad es muy importante. Dice, pero también es esencial mantener una relación cercana con su hijo o hija durante los años de su adolescencia. Una razón es que al estar cerca de su hijo o hija, enfrentará menos conflictos a la hora de vigilar su conducta o su vida social. Aquí ya apareció algo que me hace brincar. Vigilar su conducta o vida social. ¿Realmente es la tarea del padre vigilar? Sí, vigilar y orientar. Así es. Pero pasa una cosa. El adolescente que tanto se me en molesta cuando me estás vigilando. En el pequeño vas a crear la confianza. Sí. Sí, la dirección y el apapacho y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero en la adolescencia tienes que funcionar más como amigo, ¿sí? Que como papá. Como pseudo amigo. Como pseudo amigo. Tienes Pero que amigo como entenderlo. amigo. Tienes que entenderlo y tienes que explicarle el porqué de las O cosas. sea, el amigo vigila, Toño. Sí, te cuida además. Sí. Sí, claro. ¿Cuántos amigos te cuidaron Sobre a todo ti? si es Varios. Cuando yo dejé de consumir Ah. y traté de regresar Ah. al lugar donde estaba, me dijeron, aquí no empiezas. y eso te iba a decir, ya que eras compañerito. Sí, cuando dejé de consumir. Y cuando eras el conejo, ¿cuántos te cuidaban? No, sí, nos cuidamos. También hay cuates en esa época. No, digo, sí, te voy a pero poner un ejemplo. pero Te voy a para poner un la- ejemplo. ¿Cuántos son amigos, cómplices, Toño. ¿cuántos amigos Sí. cuidaron al Púas, por ejemplo? ¿Cuántos amigos qué? Cuidaron al Púas. Uy, un chorro, hasta que se acabaron su dinero. Ah, ¿verdad? No, esa es la parte a la que iba, o sea, Exactamente. o sea, vigilar y estar cercano, poner límites. Tiene que haber, O sea, tiene que ser padres. Digo, Pero ahora, la forma en que se los digas es lo importante, porque si tú les prohíbes que se junten con fulano y con mengano, se van a juntar más. no, Entonces, es que jala a los amigos. prohibir a un adolescente es Para casi ver- casi No, no. decirle No ve puedes y hazlo. prohibir, no puedes ¿Cuántos prohibir. No, padres claro que no. desplazan esa obligación, prohíben. esa responsabilidad hacia hermanos mayores? Ah, sí. O sea, tú ve ahí, o sea, y lo que digan los hermanos mayores. Hay Pero sobre todo en los núcleos familiares grandes. Ujú. ¿sí? Sí. En los núcleos en los cuales el hijo mayor les lleva 10, 15 años Hay a los hijos muchos, menores. no, pero hay muchos padres que depositan ¿Dónde, su paternidad en el hijo mayor. Exacto. O sea, tienen que hacer de Pero- papá. Sí, pero espérate, o sea, y las hijas, o sea, las hermanas, lo respetan bastante, Sí. ¿no? O sea, cuando realmente había una estructura y se comprendía, bueno, yo trabajo todo el día. Bueno, ¿y pero- quién te dice que no va a funcionar? Todo, o sea, no, por No, eso lo puede puse en la funcionar. mesa, o sea, puede funcionar. Puede funcionar. Sí, ¿no? puede O funcionar. sea, porque, digo, a cualquiera que se sienta, ¿no? O sea, que lo están vigilando, yo creo que es algo que va a molestar. Ahora, a la mira, edad que le pongas. mira, a mí ¿no? me pasó una cosa, y ya creo que ya lo mencioné una vez aquí en este programa. Cuando yo daba clases, había muchachos que me contaban más a mí las cosas Sí. que a los papás. Ujú. Y yo me quedaba, "Ay", le digo, ¿sabes qué? Esto tienes que comentárselo. a tu ¿No, papá". no eras medio Tú no sé. cómplice, doctor? No, a veces involuntariamente te vuelves cómplice, Um, pero tienes que entender que la dinámica del adolescente es esa, busca quien, Sí. quien lo oiga, Sí. ¿sí? Y y como en el muchas otro lado veces se es encuentra lo con un único muro, que necesitan. No, y si no lo educas, tú lo educa a la calle. exactamente, ¿No? exacto. O sea, siempre va a haber alguien que dé su versión acerca de los Ahora, el hechos. problema es ese, la mala información, porque la información que ellos toman como genuina es la de sus amigos, Ujú. que no siempre es la adecuada. Pues la que o más viven bien casi también, nunca. porque además ya el adolescente es atrevido Sí. y váyase las Es la cosas. etapa más atrevida. Y una vez que ya vive las experiencias, lo toma como hecho. Ujú. ¿no? O sea, Ya es lo un viví, hecho, ya y lo hice. entonces, sí, y entonces, o sea, ¿tú qué me vas a contar? Pues. Si yo soy el que sé, yo soy el que las armo, ¿no? Pero Ujú. hora de vigilar su conducto, vida social. No es sorprendente que los estudios demuestren que en las familias que discuten, pelean y se tratan mal
o cuando los padres son degradantes y castigan físicamente a sus hijos, no existen relaciones comprensivas, ¿no? Suena como bastante obvio. Familias que discuten, pelean, se tratan mal y son degradantes. ¿Cómo fastidia? Son ¿Cómo reacciones puede de choque. fastidiar a un adolescente? Yo creo que no hay ¿no? Las etiquetas. Yo creo que no hay un adicto, nosotros que hemos tratado tantos, que no traigan ese resentimiento. Nada más que yo siempre les llamo personas con problemas de adicción. Personas con problemas de jóvenes con problemas Sí. de adicción, que no traigan de escuela de algo que les afectó muchísimo, Era como una fractura emocional impresionante. Cada grupo me daba gusto hacer eso porque preguntaba, cuando estaba viendo precisamente en sesión de etiquetas y de rótulos, le preguntaba, ¿a quién de ustedes etiquetaron como niño problema? Y el 100% alzábamos, me incluyo, siempre me incluía, alzábamos la mano. Las etiquetas son para cumplirse. Eres un bueno para nada concedido. O sea, todo ese ¿Eso tipo quieres de que sea? rótulos, Eso voy a hacer, eso es degradante. Sí. O sea, lejos de incentivar, de dar el real valor, o sea, tirar hacia abajo. ¿no? Sí, si en mi casa piensan que soy tal. Y entonces soy un vigilante, o sea, es que aquí se busca congruencia. Como padre puedo vigilar y quiero ser estricto, pero soy degradante. ¿no? Se la pasan viéndome pelear, se la pasan, o sea, oyendo insultos, toda esta parte. Entonces, yo creo que estos puntos que hasta donde vamos, o sea, que hemos tocado, requieren de muchísima congruencia por parte de las cabezas de la familia. Y aquí está la contestación. Ajá. Esto aumenta el riesgo de que los adolescentes consuman drogas y alcohol. Por supuesto. Pues sí, porque no hay nadie que los dirija. Hay una consecuencia. Hay un vacío, ¿no? Él encuentra un vacío en la relación. En la propia experiencia que nos ha compartido Toño, vives tensionado, vives una existencia o frustrado, o sea, que no te gusta. Y te encuentras con el alcohol y ¿qué dijiste, Toño? De aquí Eso soy. es lo mío, de aquí soy. ¿no? Entonces, o sea, eso sucede muchísimo en los adolescentes, o sea, viven una existencia que no les gusta, ¿no? Se puede llamar frustración existencial. Y se encuentran de repente, o sea, con un paliativo. Yo comenté aquí en esta mesa una vez, me dio muchísima tristeza, la chica llevaba uniforme de la escuela, como de la secundaria, y vi que iba caminando hacia atrás, y llevaba su mon en la mano, iba inhalando, ¿no? Y de veras me dio muchísima tristeza, porque era una chavilla de unos 13 años, ¿no? Que o no entró a la escuela, o saliendo de la escuela, o sea, no había llegado a su casa porque estaba, o sea, realmente en un espacio que le proporcionaba, aunque suene esto ridículo decirlo, o sea, más confort que su propio núcleo familiar. Claro. ¿no? Entonces, o sea, toda esta parte de la responsabilidad hacia el adolescente recae mucho, ¿sí? en estructuras. Yo creo Pero fíjate que esto es más grave todavía, porque si el adolescente o el niño vivió esa conducta, él cuando se empiece a desarrollar y tenga su familia, va a ser lo mismo, o va a ser peor. Si llega a tener familia, yo pensaba en el cerebro de ese adolescente, porque además, o sea, puede no tener para comprar mucho alcohol y todo, pero hay, en lo que mencionaba, otro tipo de porquería. Y otro tipo de porquerías, o sea, que también han estado inventando. Todas estas drogas de diseño no son caras, no tienen olor, terriblemente o sea, adictiva, ni sabor, terriblemente, o sea, forman una tolerancia tremenda, ¿no? Y detectarlas es bien difícil, o sea, como padres, o sea, es bien difícil. Por lo general, cuando ya se presenta una crisis, se detectan, el problema ha avanzado muchísimo. Entonces, yo creo que esta parte de vigilancia es ver esa parte. Si no voy a salir a la calle a espiarla, que ya sería algo bastante absurdo, sí en casa y en los espacios de casa, en calificaciones, en horarios de entrada y salida, en ver quiénes son sus amistades, a qué se dedican sus amistades. Yo me acuerdo, ¿no? O sea, yo iba a la casa de un cuate nuevo y presentaba a su papá, a su mamá, y era de cajón, ¿y a qué se dedica tu papá? Ajá, sí. ¿No? Y tu mamá, ¿y cuántos hermanos son? Y van a la iglesia, o sea, te interrogaban acerca de... Sí, así es. Te querían llevar a su casa, ¿no? Yo ahorita los llevo para ver dónde vivían. O a veces, cuando la amistad se hacía más fuerte, hasta te invitaban al núcleo familiar, de tu familia, sí. de familia sí, a familia. Sí, para ver, o sea, costumbres, te invitaban a comer. Veían desde cómo tomabas los cubiertos,
¿no? Tu educación en la mesa, porque eso dice Bicho. Vamos a un corte, ¿no? Se nos ha ido rápido el tiempo y vamos al bloque del cierre, a leer sus correos, ¿no? Y a hacer los comentarios finales. Ayúdame a vivir. Te invita a que lo sintonices todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche en Radio Chapultepec 560 AM, una empresa más de Grupo Radio Digital. Ya estamos con usted y de veras, o sea, y eso que los tiempos cambian. A ver si ¿no? te voy a O sea, tener el vestido puesto. Mencionábamos, ¿no? O sea, estos espacios de noviazgo, cómo han ido evolucionando. Digo, tocamos mucho el tema de las chicas porque el incremento de consumo en las mujeres, Se ha visto las muy adolescentes, se ha incrementado muchísimo. Realmente es bastante alarmante. Yosune Aldecoa, muy buenas tardes a todos, les envío un cordial saludo, ya estoy lista. Muchas gracias, nosotros sabíamos, o sea que ya estabas con nosotros. Hugo, mi buen Hugo, como siempre, nos manda un fuerte abrazo, nosotros también te mandamos un fuerte abrazo. Hugo, échale ganas. Yaret, buenas tardes, listos, un programa más, ayúdame a vivir. Sí, Yaret, nuestra seguidora más antigua, ¿no? Del programa. Buenas tardes, Yaret. Yosune Aldecoa, con su tarjeta, vamos a leer la tarjeta de Yosune. ¿Quién es culpable del abuso de sustancias entre los adolescentes? Hay mucha culpa para repartir. Yo más que culpa hablaría de responsabilidades, ¿no? La publicidad seductora del alcohol y el tabaco tiene algo de responsabilidad, al igual que los anuncios farmacéuticos que presentan píldoras para cualquier mal. Los medios de comunicación en general también tienen responsabilidad por minimizar o enaltecer personajes que están ebrias o drogados, según el informe. Incluso los padres tienen una mención no tan honorable, ya sea por mirar hacia otro lado cuando sus hijos adolescentes experimentan con sustancias adictivas, o por pensar que esta experimentación es solo un rito de paso en el camino hacia la edad adulta. Estoy de acuerdo, o sea, con todos los puntos. Esa parte es de joven, lo he escuchado también en mamás de chicos que estaba tratando. Yo cuando era joven también fumé mota. Entiende lo que es. Y luego se me quitó, o sea, no es algo que se te quede y es algo de los tiempos. Y no, de veras, o sea, toda esa permisividad, qué dañina puede ser. Ahora, esa elasticidad entre comillas. ¿sí? Los medios siempre han influido, han influido. Sí, cuando hablamos del tabaco siempre hemos hablado acerca de todo el glamour que se le dio al tabaco, y luego vemos tremendas fiestesotas que se antojan estar ahí, ¿no? De la mano de varios eslogans, de varios tipos. El vampirito, de bebidas, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Entonces, bueno, entre las voluntades de poder y de placer y entre la voluntad de sentido siempre está la elección. Claumar, buenas noches a todos, saludos a todos. Claumar también es seguidora, ¿verdad, Manuel? Sí. Siempre está, igual que Yosune y Yaret. Claumar, los padres son una herramienta imprescindible para ayudar a sus hijos. Herramienta imprescindible. Sí, pero es muy importante que estén asesorados porque ante el desconcierto, la impotencia y las ganas de cambiar lo que no les gusta también puede generar en sus hijos reacciones de aún más consumo. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo que en los modos, ¿sí?, va a estar el resultado. Desde Tucumán, en la Argentina. Dani Yela, gran saludo desde Serbia. Órale. Pendiente de su programa como siempre. A veces los padres son responsables por las decisiones de sus hijos. En mi vecindad vivió un muchacho que empezó a tomar droga cuando tuvo 14 años para tratar de llamar la atención de su madre porque ella no se hizo cargo de él y su hermano menor. Pero ni eso valió la pena. Un día su madre preparó la comida para ella, llegó su hermano menor, sentó a comer, aunque no era para él, y cuando ese muchacho llegó al lado de su hermano, la madre lo corrió. Dijo que no hay comida para él. Eso fue la gota que derramó el vaso. Unos días después se suicidó porque no pudo soportar el dolor por el rechazo de su propia madre. O sea, algo realmente triste esto que nos comparten. Se llega a dar, por supuesto, sí, pues, que se llega a dar. Y hablábamos de la degradación, o sea, del rechazo. Mencionabas, Toño, cuántos y cuántos casos, o sea, nos han tocado que han pasado años y años y nunca se pudieron restablecer de juicios, o sea, como estos. Ana Solórzano, perdón, saludos a todos. Hasta ahora no he tenido ese problema con mis hijos, sin embargo es un tema latente entre los jóvenes. Es un problema muy difícil de manejar para cualquier padre o madre de familia, así que pienso que lo mejor al tener cualquier indicio es buscar rápidamente ayuda profesional.
para que ayude al joven a salir y al padre para saber cómo enfrentar la situación. Un saludo especial al señor Osorio hasta Chicago. Hasta Chicago mandamos saludos. Jefe, no se desgaste tanto. Y fíjate, Ana, a mí me gustaría, no has tenido este caso, que bueno, ¿no? El programa sería bastante productivo que lo escucharan todos y poner a debate nuestros puntos de vista que puedan ampliar una conciencia acerca de este tema con los propios adolescentes. Muchas veces este tipo de temas abre el punto de discusión, el punto de opinión, y se pueden aclarar muchas cosas. Algo que no pudiera aclararse en ese momento se investiga, se comparte, y entonces se empieza a fomentar, ¿sí?, una cultura acerca de la prevención. Exacto. En torno a las sustancias de riesgo, ¿no? Zaira Delfín, hola, saludos a todos. Hoy me pareció más interesante de lo normal el programa. Bueno, felicidades nos da, y felicidades también a ti, Zaira. Qué bueno que te gusta. Y tú eres un adolescente, ¿no? Ojo, ¿no?, con lo que estamos aquí comentando, y cualquier duda, o sea, mándanosla, o ya sabes cómo comunicarte con el buen Manuel. Si no quieres que salga al aire, o sea, cualquier tipo de comentarios, estamos para servirles. Doctor, comentarios finales. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque luego andamos corriendo y ya no hay yo cómo cortar. Tenemos 4 minutos. Adelante. Bueno, aquí lo más importante es hacerle mención, como lo estamos diciendo en el curso del programa, a los padres, de tratar de fincar una buena relación con los hijos, detectar, buscar problemas, cambios de conducta, etcétera, y inmediatamente acudir con una persona profesional. ¿Cómo ve el comentario? O sea, herramienta imprescindible, los padres como herramienta. A mí me suena genial, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que sí, claro, efectivamente, los padres... Yo nunca había escuchado... En el proceso de formación del adolescente, los padres son una herramienta. Herramienta, sí, como tal. Es vamos a decirle que no sea una herramienta, es un útil. Pero se puede llamar herramienta. Se puede llamar herramienta, sí, no tiene nada de malo. Pero no es de malo, o sea, sino que sí vienen funcionando, ¿sí? Venimos funcionando, o sea, como herramientas. Como herramientas, ¿no? Sí. Claro. Porque las herramientas son para servir. Pero todos, hermanos de alguien que las sabe usar. Yo creo que todos los que en un momento podamos... Dinero, hermanos de pobre dinero, ¿no? Todos los que en un momento podamos ayudar en ese proceso somos una herramienta. Todos, desde el punto de vista profesional médico, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, etcétera. Lo que decías tú, uno todos se ha formado para esto, pero los padres, bueno, todos somos responsables. Sí, no, y también para formar un profesionista y todo, bueno, el padre es herramienta. Claro. ¿no? Así es. Pero que uno se conceptúe, uno en el lugar del padre como herramienta, hasta el día de hoy lo agradezco, ¿no? El concepto. Fíjense Toño. Que mi padre murió cuando yo tenía 9 años, y de la educación de mis hijos, que gracias a Dios no he tenido ningún problema con ellos, siempre lo he hecho basado en cómo me hubiera gustado que mi padre me hubiera tratado a mí. Entonces habría que pensarlo para tratar a sus hijos como le hubiera gustado que lo trataran, a lo mejor no como lo trataron, sino como le hubiera gustado que lo trataran, ¿no? Pues sí, bueno, es tu comentario, ¿no? Y podría ampliarse todo esto. ¿Y la Cheyenne, pa? La Cheyenne. O sea, hay de crianzas a crianzas. ¿De quién es apa la Cheyenne? No, pues sí, no, o sea, mi hijo, esto será suyo, pero la Cheyenne no. ¿no? Eso le hubiera gustado también al chavo, bueno, entonces... Para la Cheyenne, ¿no? Tiene su tiempo. Esa parte, ¿no?, de me hubiera gustado. Fíjate que cuando yo establecí plenitud, sí establecí un modelo de tratamiento como el que a mí me hubiera gustado tener. No, o sea, nunca, como a mí me hubiera gustado un espacio para rehabilitarme a mí, ¿no? O sea, fíjate, te voy a poner un ejemplo que mencionaste la Cheyenne. Cuando yo salgo de la prepa me dicen, papá, tu carro, un Volkswagen. Dije, no me gusta el Volkswagen. Pues no hay carro. ¡Zas! Se acabó la discusión, ¿sí? Y no hubo carro. ¿Y esa qué herramienta fue, doctor? Pues una herramienta muy buena, porque hasta que no me lo pude comprar yo, no hubo carro. Esa fue una Stilson por la cabeza. Sí, pero duro, seco. Bueno, ya nos vamos, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Yo les sugiero que nos sigan también el jueves, de veras que el tema está muy bueno, sus comentarios, sus dudas son bastante valiosos para nosotros. Esta parte de la adolescencia, realmente todo el tiempo que uno le dedique,
va a ser un tiempo bien invertido. No, o sea, no sobra tiempo en estos espacios, o sea, de adolescencia. Realmente en la adolescencia es un espacio, bueno, su nombre lo dice. No siempre nos va a faltar tiempo, siempre. Sí, fácil. Muy fácil. ¿No? En cuanto a esta parte de la adolescencia. Y bueno, ¿no? Usted si nos escucha y está a tiempo, ¿no? Si tiene adolescentes, si está a tiempo, o sea, para corregir. O que los mismos ¿no? adolescentes Corrija. nos escuchen. Sería muy ventajoso. Sí, ¿te acuerdan que en alguna etapa una maestra de una secundaria cercana aquí dejaba como tarea que escucharan el programa? Sí. ¿No? O sea, estaría fantástico, o sea, Sí. avisar, ¿no? a la escuela, o sea, que los temas que estamos tratando Y fíjate que son para sus fíjate que si los adolescentes lo oyeran, habría mucha más intervención. Sí, estaría bien, ¿no? Además son diestros en el internet. Ya nos vamos, desde aquí mandamos un saludo a Juan. Esperamos que el jueves ya esté aquí con nosotros. Besos a Maru, a Amelia, a mi mamá, ¿no? Hasta la próxima, buenas noches. Idea original Juan Osorio. Producción Alejandra Quero y Alberto Vega. Guión José Reaño. Controles Mario Pérez Moratilla.